Buenos días. El día de hoy en la conferencia matutina, el presidente de la República centró mucho la atención en el tema, por un lado, de la energía eléctrica y por otro en el tema de las pensiones, las sumas y los salarios mínimos. Todas son buenas noticias. En primer lugar, se va descubriendo paso a paso cómo estas grandes empresas transnacionales y las empresas de la oligarquía nacional aprovecharon todas las circunstancias del periodo neoliberal para sacar, como se dice vulgarmente, la mayor tajada que benefició y engordó sus bolsillos, pero trajo miseria, angustia y desesperación para nuestro pueblo. Lograron contratos especiales porque se reformaron las leyes o porque supuestamente ellos son generadores de energía limpia, pero el resultado al final es que tienen un subsidio. ¿Y quién paga el subsidio? El pueblo, porque se paga con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. No hay ningún problema con Oxxo, no hay ningún problema con Bimbo, no hay ningún problema con Walmart. Nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, porque es injusto. Hoy el presidente mostró unas gráficas donde él analiza el precio de la energía eléctrica que paga, digamos, una familia sin subsidio normal, como todos nosotros en general, y lo que paga un Oxxo. Mire, este es un hogar sin subsidio, 5 o 2 pesos kilowatt. Esta es una tienda de abarrotes de una colonia, de un barrio, de un pueblo, un tendero. Tienda de la esquina. Sí, este es con subsidio de clase media. Un hogar. Este es Oxxo, este es Walmart y este es Bimbo. Y ahí se ve claramente en la gráfica que el Oxxo paga la mitad aproximadamente de lo que paga una familia por el consumo de energía eléctrica. Eso es una injusticia total. Todos sabemos, por ejemplo, en el caso del Oxxo, que no tiene un refrigerador, ni tiene 2, ni tiene 3, tiene decenas a veces de refrigeradores. Una casa modesta pues tiene un refrigerador. Entonces es una desigualdad impresionante. Y lo que trata el presidente de la República es acabar con esas desigualdades. Máxime que algunas empresas, como ya se ha dicho, Bimbo, por ejemplo, que también utiliza una cantidad impresionante de energía eléctrica, pues además no solamente no pagaba sus impuestos, como ya lo hemos dicho, hace 10 años, en el 2010, Bimbo pagaba solamente 1.7% de impuestos, o sea, todo ciudadano de pie, por decirlo así, pagamos 9 veces más de impuesto que lo que Bimbo pagaba por sus utilidades. Fíjense, es una desproporción enorme, es un mundo de desigualdades impresionante que se generó en el periodo neoliberal. Hoy el presidente está corrigiendo estas cosas. Lo mismo pasa con Walmart, que ya lo hemos dicho. Walmart, dentro de las 15 empresas que debían 50,000 millones de pesos al fisco, una de ellas era Walmart, y el año pasado tuvo que pagar y aceptar que debía más de 8,000 millones de pesos. Pero fíjense la desproporción tan grande, sus ganancias son impresionantes. Walmart, por ejemplo, aún en el periodo de pandemia, si comparamos las ventas del año previo al de la pandemia, aún en pandemia subió aproximadamente un 8% adicional a lo del año anterior en sus utilidades. Y aún con eso, pues estas empresas entran en contubernio o en asociación con otras empresas, como por ejemplo Iberdrola o la Eólica del Sur, etcétera, y se confabulan de tal manera que en el periodo neoliberal estas empresas que generan energía eléctrica y que se asocian con conglomerados de otras empresas para venderles energía eléctrica preferencialmente, pues ya sabemos que esos contratos leoninos que se les dio en el periodo neoliberal implicó que la generación de energía eléctrica de estas empresas privadas tenía prioridad para conectarse a la red de distribución de la CFE, y hasta el último se conectaba la CFE a través de sus hidroeléctricas, termoeléctricas, de la generación de energía eléctrica que ellos producían. Entonces hay una desigualdad, una descompensación impresionante que se gestó en el periodo neoliberal.
Hoy el presidente está poniendo orden en esto y sobre todo mirando siempre, como él dice, cuando protesta, o sea, mirando siempre por el interés del pueblo, por el interés de la nación. Entonces está haciendo, digamos, justicia y una redistribución equitativa de estas cargas de pago, por ejemplo, de las tarifas de energía eléctrica. Bien, hoy el presidente llamó a estas empresas a un diálogo también, porque el presidente, repito, su idea es persuadir, convencer, no imponer, pero también él dice: yo no me puedo quedar con la boca callada o de brazos cruzados, porque me convertiría en cómplice de este saqueo impresionante que hacen estas empresas en relación a la situación que vive el país en el momento actual. Ese es un gran tema y está a debate. Y como él dice, pues, en torno a la reforma eléctrica, a la reforma a la ley de la energía eléctrica que él envió y que se aprobó, y que ahora algunos de estos intereses que se ven afectados en esta nueva etapa del país, pues están confabulando para meter un amparo tras otro amparo, tras otro amparo. Entonces el presidente llamó a hacer un debate nacional para que veamos, y yo creo que parte de este debate va a consistir en exhibir, digamos, los privilegios, las canonjías, incluso la corrupción enorme que se gestó en todo el periodo neoliberal para favorecer a estas grandes empresas generadoras de energía eléctrica y las empresas asociadas con ellas. Porque como dice el presidente, se cacareó mucho en el periodo neoliberal que se iba a hacer la reforma energética y que eso iba a implicar la baja en las tarifas de energía eléctrica y la baja en los combustibles. Y no fue así, al contrario, resultó al revés. O sea, se llenó también el cerebro de muchos mexicanos con fake news, noticias falsas, totalmente falsas. Nada más era para tratar de justificar ante la opinión pública que las políticas neoliberales, entreguistas y saqueadoras de nuestro país eran todo lo contrario, era disfrazar. Por eso López Obrador dice que vivíamos en un mundo de simulación, en una democracia simulada. Hoy las cosas cambiaron radicalmente. En ese tenor también es muy importante una noticia extraordinaria que el presidente planteó este fin de semana y que hoy reafirmó, en el sentido del apoyo a los adultos mayores. Fíjense bien, uno de los sectores más olvidados, más desprotegidos, que en el periodo neoliberal querían deshacerse de la mayor cantidad de adultos mayores posibles, condenándolos a la miseria, al ostracismo, al hambre, a la desesperación. Lo que anunció el presidente y que hoy ratificó es que para el año 2024 se va a duplicar el monto de la pensión. Es decir, para este julio de este año va a haber un aumento del 15% en la pensión que reciben en este momento más de 8 millones de mexicanos, adultos mayores de 68 años. El siguiente año, en enero, un aumento del 20%, el siguiente año 20%, hasta llegar a enero del 24, duplicando lo que se tiene hoy de pensión para los adultos mayores. Es decir, se va a llegar, a eso le agregamos también la inflación, se va a llegar, según la estimación del presidente de la República, a 6,000 pesos mensuales de apoyo a todos los adultos mayores del país, con un agregado adicional, que hoy esa pensión la reciben los adultos mayores de 68 años y solamente la reciben los indígenas mayores de 65 años. Pues bien, el presidente anuncia y se compromete a que a partir de julio igual, todos los adultos mayores de 65 años empezarán a recibir su pensión. Esto implica que se va a favorecer a más de 10 millones de adultos mayores en todo el país con esta pensión. Imagínense nada más lo que eso significa. Y también la cara opuesta de esto. Hago un paréntesis. El presidente dijo hoy que en estos 2 años de gobierno, el gobierno ha ahorrado 135,000 millones de pesos evitando el huachicol, el robo de combustibles. Fíjense, en 2 años se ha ahorrado 135,000 millones de pesos. Pues exactamente esa cantidad de 135,000 millones de pesos es lo que el gobierno ha estado destinando año con año a dar la pensión a más de 8 millones de mexicanos. O sea, es un contraste extraordinario.
todo lo que se hubieran robado en 2 años de extracción de combustibles es lo que el gobierno está utilizando en un año, 135,000 millones, para dar pensión a más de 8 millones de adultos mayores. Vean si tiene razón o no en la necesidad imperiosa de combatir y acabar la corrupción. Pero repito, hoy estamos doblemente contentos porque los adultos mayores de 65 años en julio van a empezar a recibir su pensión y para enero del 2024 esta pensión va a llegar a 6,000 pesos mensuales. El presidente asoció esto también con el tema de las UMAS, porque efectivamente hay un fuerte rechazo, un fuerte movimiento en el sentido de que las pensiones no se tasen en UMAS, o sea, en unidades de medida y actualización, que actualmente están aproximadamente en 89 pesos, y que mejor se tasen en salarios mínimos, que en el momento actual están casi en 142 pesos, 141.7. Entonces el presidente dijo que eso, y nosotros tenemos confianza en él, se va a ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque el presidente cuando dice algo es que asume compromisos con nuestro pueblo. En ese sentido, para compensar en este momento la situación de que se está planteando el salario, el aumento en las pensiones en UMAS, por eso él dice, se va a aumentar el monto de la pensión y se va a disminuir la edad. Esto quiere decir que si una persona que está en este momento tiene 65 años y ya está jubilada, aparte de su jubilación que tiene, que hoy se calcula en UMAS, aparte de esa jubilación, va a recibir de entrada a partir de julio el apoyo, que sería aproximadamente de 3,000 pesos, independientemente de la pensión que en este momento tenga. Es decir, el apoyo a adultos mayores agarra parejo a todos los adultos mayores que actualmente tengan pensión o la vayan a tener, pero también a los adultos mayores que, por ejemplo, se dedicaron a actividades que no tenían seguridad social ni seguro UNIST. Entonces, lo que el presidente anunció hoy y ratificó es una cosa extraordinaria. Y yo quiero decir que también algo extraordinario que debemos estar gustosos todos los mexicanos es que se anuncia que en este año que concluyó, la producción de frijol excedió fíjense nada más, 500,000 toneladas. O sea, el campesinado mexicano es extraordinario, es muy trabajador, como se ha mostrado siempre y como lo dice el presidente. 500,000 toneladas más de frijol. Lógicamente que eso en parte pues es porque el gobierno fijó el precio de garantía para el frijol, que prácticamente se duplicó de como lo vendían los campesinos a los coyotes. El precio de garantía de la tonelada de frijol es de 14,500 pesos. Antes vendían los campesinos la tonelada de frijol hasta en 6,000 pesos. Entonces eso es un aliciente extraordinario para los campesinos mexicanos. Además, en el estado de Guerrero se distribuyó de manera gratuita el fertilizante y hoy también se está distribuyendo en 4 o 5 estados más el fertilizante de manera gratuita. Eso quiere decir que seguramente aumentará más todavía la producción del frijol. Pero con estas 500,000 toneladas superiores al año anterior, estamos ya aproximadamente en el cubriendo el 90% de las necesidades de frijol para el país. Si ustedes recuerdan, en el libro que escribió el presidente de la República, que se llama La Salida 2018-2024, estábamos importando del exterior entre el 40 y el 45% del frijol. 40-45% de frijol. Ahorita con esta producción extraordinaria solamente estaríamos importando ya el 10%. Y ustedes saben que el frijol es alimento básico, forma parte de la cultura de los mexicanos, no de hace 100 años o 200, sino de milenios atrás. Entonces es un avance impresionante y extraordinario que va orientado en el sentido de lograr nuestra autonomía o nuestra autosuficiencia alimentaria. Eso es el frijol. Esperemos resultados similares en el maíz, que además forma parte de la cultura nacional, porque también de maíz, cuando el presidente escribió este libro, que lo presentó en el 2017
como un preámbulo a todo el programa que él estableció para sacar a México del hoyo en que lo sumieron las políticas neoliberales, también estábamos importando alrededor del 45% del maíz. Entonces, si avanzamos como hoy en la producción de frijol y luego en la de maíz y luego en la del arroz, porque también del arroz llegamos a importar hasta el 90%, quiere decir que nuestro pueblo va a alcanzar en este periodo de gobierno del presidente de la República nuestra autosuficiencia alimentaria y ya dejaremos de correr el riesgo de que se pueda importar incluso maíz transgénico o maíz genéticamente modificado. Entonces, otra buena noticia que tenemos. Y todo es por las políticas que aplica el presidente de la República y que están plasmadas en el libro que escribió que se llama Economía Moral. Pues si te gusta lo que hoy comentamos aquí, hoy es el día 22 de marzo del 2021, te invitamos a que nos des tus comentarios en Facebook y a que te suscribas también en nuestro canal de YouTube. Que pases buen día.